Esta es la última semana antes de que se realice la elección presidencial y por lo tanto serán los últimos días ya de que surjan las últimas encuestas antes justamente del momento de la elección. Esas se supone que pueden ser más precisas que todas las que hemos visto a lo largo de los meses porque las intenciones de voto van cambiando, porque hay muchos indecisos todavía. Al final es cuando ya se supone que tiene que haber el menor número de indecisos, porque es cuando más gente ya define su voto. El miércoles es el último día que la ley permite para que se publiquen encuestas, entonces faltan algunas de publicar, hoy se publican algunas, y en realidad no esperamos que sean muy distintas de lo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas, si acaso algunos ajustes. Aquí hemos recomendado, yo es lo que hago, tomar en cuenta en todo caso el promedio de las encuestas, porque al ver una por una, de pronto hay mucha diferencia, algunas marcan porcentajes muy distintos respecto de otras, o también el segundo lugar en esta ocasión, en esta elección, el segundo lugar lo ocupa a veces Anaya y en algunas otras, por cierto, las menos conocidas, es donde Mid aparece en segundo lugar. Quizá eso es lo que se iba a esperar de las últimas encuestas que surgieran en estos días, el definir quién está en tercero y en segundo lugar respectivamente, porque todas traen a López Obrador arriba y todas con una ventaja bastante importante. Incluso la encuesta de GEAISA, que sale hoy, había puesto, es la que más cerca había puesto a Anaya en algún momento de López Obrador, algo que había que tomarlo con mucha reserva, pero tenía una distancia solamente de 5 o 6 puntos. Bueno, en esta última, donde decimos es cuando más aproximado se supone que debe de ser el pronóstico con lo que ocurre el domingo, ya tiene 13 puntos de diferencia o 14 por ahí así, ya es mucho de todas maneras la distancia. Sin embargo, otras encuestas tienen una distancia mayor, de cerca del 20%, por lo cual seguimos pensando que a pesar de los indecisos, que a pesar de las tasas de no respuesta a las encuestas, que es muy amplio o ha sido muy amplio, es muy difícil que vaya a surgir un resultado distinto a ese, es decir, López Obrador con un margen incluso holgado. Se podría incluso reducir la distancia. A lo mejor no es de 20 puntos, pero de todas maneras será lo suficiente como para que no haya duda. Yo creo que está más o menos claro en la presidencial, o sea, ciertamente dices la de GEAISA, está la de Mitofsky también, está claramente un primer lugar que además ha venido a lo largo de la campaña, para aquellos que dicen que las campañas no sirven, no, sí sirven, en este caso para el puntero, afianzar, incluso ampliar su ventaja claramente en todas las encuestas se refleja eso. Creo que la única duda que hay a estas alturas es se sobreestima habitualmente al puntero, recordamos que en el 12 eso ocurrió, y se subestimó al segundo lugar, a López Obrador en aquella época, es si alcanza suficiente votación para tener mayoría en el Congreso. Creo que esa es la duda en estos momentos, y claramente la siguiente duda es quién queda en segundo o tercer lugar, si se cruzan en muchas de las encuestas los intervalos entre Mid y Anaya, pero creo que el gran tema es si queda en un 38-40% de voto. De todas maneras sería el presidente más votado en la historia de México. Nunca ningún presidente habría tenido tantos votos como en este caso. Eventualmente lo tendría López Obrador, pero la duda está ahí. No creo que de aquí al miércoles haya, además no hay nada extraordinario que mueva esta tendencia que hemos visto y la reflejan oráculos y todas las agregadoras de encuestas. Por tanto, creo que la última duda queda el tamaño de la victoria de López Obrador, si le da o no para ganar, controlar las dos cámaras. Por supuesto, sus voceros en todos los espacios de televisión y radio están diciendo ya que se están preparando para un triunfo en las dos cámaras y un amplio triunfo también en las distintas elecciones locales. Yo creo que ahí está la duda, ¿no? Hagamos un ejercicio. Pongamos que estamos en el México, con todo lo demás igual a ahora, pero que estamos en el México de 1950, donde no hay encuestas. Si no hubiera encuestas, la situación política sería distinta, porque las encuestas con nosotros, no digo que en otros países, con nosotros las encuestas le ponen un marco al fraude. Si estuviéramos en 1950, si no hubiera ninguna encuesta, realmente el fraude podría ser todavía una jugada maestra. Pero ahora, ¿cómo explicar, por ejemplo, que hubiera un gran fraude y las encuestas todas estaban mal? En un país escandinavo, entre las encuestas y el resultado final, pues no hay mucha diferencia. Pero en nosotros las encuestas resultan vitales ahora.
porque ante la incredulidad de nuestras elecciones históricamente hablando, y todavía hoy yo no les doy credibilidad a los órganos encargados de la vigilancia, menos al Tribunal Electoral, estas encuestas marcan las vallas por donde puede ir el resultado oficial, que no va a ser el resultado real, casi nunca, pero se va a acercar a la realidad. Con esa perspectiva, recordar al auditorio que las primeras encuestas presidenciales son de 1988 y fueron en ciudades, en Monterrey y la ciudad del Valle de México. En Monterrey el norte, en la Ciudad de México la jornada. Y recuerdo, en aquella época estaba en la jornada, cómo desde el gobierno salían los mensajes a la dirección de la jornada diciéndoles: no hagan esa encuesta porque en México los electores no dicen la verdad. Por tanto, ustedes van a hacerle un mal servicio a la ciudadanía. Estamos hablando de un equipo bien educado en el exterior, porque Carlos Salinas era el candidato, educado en Harvard, por tanto, habituado a las encuestas. En México no valían las encuestas y el tiempo ha cambiado muchísimo, y en ese sentido, además de que acotan, y estoy de acuerdo, la dimensión del fraude, porque es muy difícil que ahora podría ser, pero se ve posible que digan, bueno, ganó Anaya por 3 puntos o Meade por 5, ¿por dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? También ayudan de otra manera. Nos permiten afinar el instrumental analítico para lo que se viene. Porque creo que a partir del 2 de julio, o yo al menos es lo que he estado reflexionando, ¿cuál va a ser el referente? Y en mi opinión, uno de los referentes va a ser, primero, que hay un deseo de cambio indudable. Eso se refleja en las encuestas, es clarísimo. Segundo, si Andrés Manuel y su equipo van a cumplir o van a fallar como fallaron Fox, por recordar el más evidente, en el 2000. Es decir, permiten ir anticipando el análisis, lo cual el 2 de julio que nos reunamos aquí en una semana, será posible decir, bueno, ahora cómo vamos a juzgar a Andrés Manuel, que sacó X porcentaje, y la Cámara, el Congreso, que aparentemente tiene tal porcentaje, y las gubernaturas. Es decir, se aceleran los ritmos y nos obliga, hablo desde la perspectiva del analista, nos obligan a hacer un esfuerzo mayor para no quedarnos, no ser rebasados por los acontecimientos que van a tomar una celeridad, un ritmo diferente a partir del 2 de julio. Sí, yo insisto en que la parte que quedó así como en la incertidumbre, y creo que esas encuestas no lo van a despejar, las de hoy, las que vienen, es el segundo y el tercer lugar. Porque el PRI ha hecho una campaña todavía para lograr el segundo lugar y decir, soy yo el que le puedo ganar a López Obrador, no a Anaya. Muchos lo han creído, ha habido algunas encuestas que señalan a Meade en segundo lugar, y lo que creo que eso va a generar es que ese voto estratégico anti López Obrador, que no sabemos de qué dimensión pueda ser, que algunos dicen, muchos indecisos podrían irse sobre ese bloque de voto útil o voto estratégico, se va a dividir de todas maneras. Primero, no sabemos de qué tamaño es, si llegara a alcanzar, que no lo creo, para rebasar la distancia con la que está ganando López Obrador. Pero de todas maneras, lo que sí creo que va a pasar es que se va a dividir, que unos se van a ir con Anaya, y otros se van a ir con Meade, y entonces van a dejarle de todas maneras esa distancia a López Obrador, esa ventaja como para ganar holgadamente, sin mayor problema. Sí. Y eso, a final de cuentas, lo que nos está revelando una vez más, y que creo que ya se confirma ahora que se cierra la elección, es ese pleito entre el PRI y el PAN fue devastador para ellos mismos. No llegaron a ponerse de acuerdo. Al final de cuentas sí pesó más la confrontación entre esos dos partidos, porque todavía hemos visto en las últimas semanas los ataques a Anaya, ¿no? Que sí pegaron. Efectivamente, mucha gente sí le sembraron la duda de que Anaya pueda ser alguien honorable, alguien honesto. Es decir, sí tuvo efecto suficiente para bajar a Anaya, pero no el suficiente para hacer crecer a Meade. Entonces, eso es una gran ventaja y va a ser una de las variables, no digo que la única, pero una de las variables que expliquen si es que se confirma el triunfo de López Obrador.
Otra utilidad de las encuestas es que nos permite comparar con sexenios, con elecciones previas. En el 2006, en enero, Andrés Manuel López Obrador llevaba una ventaja de, no sé, más de 10 puntos, si mal no recuerdo, alrededor de 10 puntos. ¿Por qué en el 2006 se cerró y en el 2018 no? Tú ya diste una causa, añado otra. Andrés Manuel no cometió esta vez los errores del 2006. Vamos, si uno compara sus dos campañas, es indudable que hizo una campaña diferente en muchos sentidos, no me voy a detener. El 2006. Entonces, a la del 2006, entre los errores de sus adversarios y los aciertos que tuvo su campaña estratégicamente en todos los frentes, explican esa diferencia de puntos que reflejan las encuestas. Sí, la primera es que en 2006 decía que tenía encuestas en las que iba 10 puntos adelante, nunca se vieron esas encuestas y lo que tuvimos fue encuestas muy cerradas, en cambio hoy tiene pues un puñado de encuestas para decir pobremente, como dice él, voy 20 puntos arriba. Por tanto, tiene esa enorme ventaja que hoy su narrativa coincide efectivamente con la realidad. Yo creo que lo que es interesante de estas encuestas tan cerradas en el segundo lugar es que para aquellos que se orientan por el voto estratégico está poco claro, ¿no? ¿Qué conviene para ellos? Si votar por Mid o votar por Anaya, finalmente llegan efectivamente divididos. Esto del PRIAN ha sido más un discurso del candidato puntero que propiamente una realidad política de este país. En los últimos 20 años el PRI y el PAN nunca han hecho alianza legislativa para aprobar reformas. Ese tema será interesante. Si López Obrador no tiene mayoría, no me imagino con quién va a hacer pactos para gobernar. Entonces vamos a tener un Primor o un Morena con el PAN. Digo, será interesante ver ya cuando sea gobierno con quién va a gobernar, si se acerca más al PRI o se acerca más a Acción Nacional. Si quedan efectivamente como están, tendrías pues dos gajos más o menos del mismo tamaño, ¿no? En torno a los 20 y tantos puntos, y si no tuviera subrayo mayoría en el legislativo, eso será interesante ver cómo se reconfigura el sistema de partidos. Y la diversidad de encuestas, ese es otro punto. Hay diferencias entre las encuestas y diferencias notables. Uno diría, la elección va a decidir quiénes hicieron bien su trabajo y quiénes no. Pero como, yo no sé ustedes, pero yo sigo sin creerle a los resultados oficiales que reflejen realmente la realidad mexicana. Yo considero que por ahí va a haber unos cuantos puntillos de fraude, de voto comprado. Entonces me voy a quedar sin saber exactamente cuál fue la mejor casa encuestadora, porque el resultado formal va a tener lo que, bueno, vamos a verlo en otro segmento, que es la capacidad que todavía se tiene de influir en el voto por una vía que no es legítima y que a lo mejor es ilegal. Para la configuración del Congreso hay que tomar en cuenta de todas maneras una cosa. Cuando se habla de si tiene mayoría absoluta o no Morena, porque podría tener un porcentaje muy alto si es que esas encuestas que le dan 50% se tradujera también en diputados, cosa que tampoco es en automático. Pero acuérdense que hay una cláusula... Hay 6 puntos de diferencia entre la presidencial y la intención del partido, ¿no? Pero acuérdense que hay una cláusula de sobrerepresentación que permite que un partido pueda tener hasta 8 puntos de sobrerepresentación. Es decir, con 42% de la votación de tu coalición, ¿no? Además eso genera también algunos cambios, puedes llegar hasta la mayoría absoluta, aunque no tengas el 50% más uno de los votos. 42, Entonces eso hay que tomarlo en cuenta porque eso es lo que le podría dar una ventaja a quien parece ser, ahí sí que va a quedar en primer lugar también en el Congreso, que es Morena. Parece que se va a hacer la mayoría más grande, al margen de que logre la mayoría absoluta o no con sus aliados. Pero dejamos este segmento, nos vamos al siguiente en unos minutos.